Ustedes, muchísimas gracias a la FILBA de la Cámara Colombiana del Libro. Muchas gracias por este espacio. Yo soy muy feliz y además en esta sesión quería empezar agradeciéndoles a todos los que se están uniendo constantemente todos los sábados muy juiciosos acá, porque me pone muy contenta que los libros nos motiven de esta manera, que nos reúnan en torno a una conversación. Me parece muy chévere que en estos tiempos tengamos la posibilidad también de, incluso, ¿por qué no?, conocer gente nueva, interesada, con intereses similares. Entonces, muchísimas gracias en serio. Hasta este momento a las 53 personas que están conectadas. A mí me sorprende en serio que todos estén tan juiciosos y sigan acá. Me encanta, soy muy feliz y además les agradezco profundamente a todos los que me han estado enviando cosas a través de mis redes sociales. He recibido dibujos de ustedes en mi Instagram, en Twitter. Yo en la primera sesión les propuse que a partir de la lectura del cuento de la criada hiciéramos un ejercicio de creación como quisiera cada uno, de la manera en la que el libro los inspire y los mueva a hacer cosas. Entonces, si quieren hacer dibujos, si quieren escribir cosas, bienvenidos para que nos compartan. Bien puede ser a las cuentas o redes sociales de la Filbo o a mis redes sociales que son Árbol de Letras en todas las redes sociales. Entonces estoy muy contenta también de eso. Yo pensé en compartirles hoy algunas cosas que han llegado, pero luego dije como no, esperemos hasta el final de la lectura, hasta la cuarta sesión. Yo también estoy haciendo por ahí algunos dibujitos que voy a querer compartir con ustedes. Entonces, si quieren, en la próxima sesión hacemos un mini espacio para que compartamos esas cosas que han surgido a través de la lectura. ¿Les parece? Y entonces, pues arrancamos con la sesión de hoy. Yo quisiera que esta sesión fuera un poquito más charladita. Entonces, al finalizar la sesión pasada les pedí que pensaran en las imágenes como en esas partes del libro que son mucho más visuales y que se le quedan a uno en la cabeza, y que pensáramos en los símbolos que hemos encontrado, perdón, en los símbolos que hemos encontrado a lo largo de la lectura. A mí me parece que el cuento de la criada es un libro que abunda en símbolos, en metáforas, pues tiene un montón de recursos literarios para hablar de algo que no se toca de manera tan directa, ¿no? Antes de hablar de sus símbolos, entonces hablemos un poquito de lo que leímos para esta sesión. Leímos desde el capítulo 7 al capítulo 11, incluido el capítulo 11, y yo quiero pues hablarles primero, pues contarles cuál fue mi percepción de esta lectura, porque creo que esta segunda parte tiene tres momentos que son fundamentales para el desarrollo de la historia. Uno de ellos que por supuesto es muy fuerte y casi tan doloroso como lo fue el momento con el que cerramos la sesión pasada. Para los que no estuvieron en la sesión pasada, lo último de lo que hablamos fue del momento de la ceremonia, que es el acto sexual sobre el que está fundamentado básicamente Gilead, eh, que es obviamente un momento súper fuerte porque tiene que ver con violación, con acceso al cuerpo femenino sin consentimiento, con una suerte de consentimiento que ahí al final tuvimos una discusión súper interesante, y yo quisiera saber después también si han pensado más sobre eso. Pero entonces en este segundo fragmento del libro arrancamos también con otro momento que es muy importante también para digamos, como base del cuento de la criada y como base además de Gilead, que como ya lo hemos hablado, pues es este estado que está concentrado en todo lo que tiene que ver con la maternidad y la reproducción femenina. Entonces, este segundo momento del que yo les quiero hablar, denme un segundo. Este segundo momento del que yo les quiero hablar es el momento del el día del nacimiento, que a mí me pareció otro de los momentos más chocantes de esta lectura, porque tiene que ver también con el cuerpo femenino y tiene que ver obviamente con la reproducción un poco obligada. Y es un momento que está lleno de muchas emociones, digamos, que son contrarias. ¿Me pueden dar un segundito? Es que mi gata se está comiendo una de mis matas y me da un paro cardíaco. Perdón, un segundo.
Ay, lo siento mucho, perdón, en serio, qué pena con todos ustedes. Entonces, bueno, está este segundo momento que a mí me parece impresionante porque entonces la manera en la que sucede tiene un montón, a mí me generó un montón de sentimientos encontrados y quiero saber qué les pasó a ustedes. Me generó sentimientos encontrados, ¿por qué? Porque resulta que pues si bien hay un subtexto súper doloroso sobre el parto, en el que la mujer ni siquiera tiene autoridad sobre cómo va a ser ese parto, sobre la manera en la que puede después recibir o no al bebé, que me parece supremamente doloroso, también pasa que la reunión de las criadas y de las mujeres en torno a ese momento es muy importante. Y hay una parte de este momento de la historia en el que Defred dice algo así como, es un día en el que tenemos todo permitido, todo dentro de lo que cabe. Entonces, en medio de la privación de la libertad a la que están sometidas las criadas y en general todas las mujeres de Gilead, el día del nacimiento, el día en el que van a ser un bebé, las mujeres tienen permitido hablar entre ellas, reírse, incluso pueden tomar y comer lo que quieran, que es una cosa un poco abominable, pues es horrible pensarlo, porque es solamente un día en quién sabe cuánto tiempo dentro de una misma comunidad. Entonces a mí me parece muy fuerte porque justamente eso, como que tiene uno un encuentro de emociones en torno a una misma situación, que es horrible el asunto del parto, que es horrible el asunto de despojar a una mamá sustituta de su bebé y dárselo a otra, eh, pero que por un momento en esa cotidianidad horrorosa en la que se ha convertido la vida de las mujeres en Gilead, tienen permitido eh, cosas que no tienen permitido el resto de los días. Entonces a mí me parece que es un momento muy importante en la historia del cuento de la criada. El segundo momento es que en esta parte que leímos hay tres, en serio esos tres momentos me parece que son los más importantes. Y seguramente en la próxima sesión, cuando le damos más, los voy a volver a decir lo mismo sobre otros momentos. Pero no importa. El segundo momento que me parece supremamente interesante de esta parte ahorita en el espacio de conversación, y es qué sintieron ustedes en este momento de la lectura. Resulta que Defred llega a su casa y de alguna manera que en este momento se me escapa, Nick le hace saber que el comandante la quiere ver en privado. Entonces, ella va a la habitación del comandante, que aparentemente es como un estudio, por supuesto diferente a la habitación de la pareja de Fred, del comandante y de Serena Joy. Y ella cuando llega a este lugar, el comandante la invita a jugar un juego que a mí me hace pensar en el Scrabble, no recuerdo si es el Scrabble también, se me va si es ese mismo juego, pero bueno, es un juego de palabras, como una especie de crucigrama. Um, y en esa conversación, bueno, empieza un poco a pasar que hay una, que se empieza a crear una especie de intimidad entre ellos dos, que hay un poco una barrera que se cae y que ella empieza a ver al comandante de una manera diferente. Por supuesto, uno no sabe si él la está viendo a ella de una manera diferente, asumimos que sí también. Um, pero igual que el momento del día de nacimiento, pues hay unas sensaciones encontradas en esta parte de la lectura, porque lo que me pasa a mí es que, y Defred también lo dice, ella se pregunta si quizás el comandante ha estado muy solo y necesita alguien con quien hablar. Entonces piensa uno en la figura de Serena Joy, que es esta mujer súper parca, súper correcta, que no, esa señora sí yo creo que no se ríe por absolutamente nada del mundo, que quién sabe cómo debe ser en la intimidad, quiero decir, en la intimidad de la cotidianidad, en la comida, sí, en cuando están en la noche en la cama, si hablan o no hablan. Entonces Defred se pregunta si tal vez el comandante se siente solo, si de pronto él resulta siendo de alguna manera también una víctima de todo este invento de Gilead, pero lo que sucede también es que uno como le, y voy a hacer
muy puntual aquí con esto también para que los hombres que hacen parte de este club de lectura me lo digan, pero uno siente como lectora una ansiedad y un susto horroroso de ese momento íntimo con el comandante, porque uno no sabe realmente qué va a pasar y uno no sabe realmente a lo que se está enfrentando. Defred con este hombre, uno no sabe cuáles son las intenciones de él a la larga. Podría ser que sí, lo que dice Defred, que simplemente se siente solo y quiere hablar con ella y vio en ella la posibilidad de hacerlo, pero también está uno todo el tiempo muy asustado, asustado de todo, ¿no? Como del hecho de que es un asunto que está prohibido, o sea, ellos no deberían estar compartiendo ese espacio. Si Serena se llegara a dar cuenta sería una cosa horrorosa y aún así, sin que nadie se dé cuenta, es un suceso horroroso en sí mismo por lo que significa. Entonces, ese segundo momento de este fragmento de la lectura me parece que también es muy importante, que también tiene que ver pues con maneras en las que Gilead está fundamentado y que seguramente iremos entendiendo más adelante. En la lectura posterior, lo que viene más adelante, vamos a ver más cosas de este encuentro. El encuentro, por supuesto, se va a seguir dando y ya se darán cuenta ustedes y tendremos más herramientas para que en la cuarta sesión podamos juzgar eh, cómo deberíamos sentirnos frente a este momento, ¿no? Y hay un tercer momento en esta parte de la lectura que eh, me parece que también es fundamental y que quiero traerlo aquí al caso puntualmente para que hablemos sobre un elemento muy importante, sobre todo pues teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo hoy en día y ahora sí otra vez aterrizándolo a lo que estamos viviendo, no solamente en este momento de cuarentena, digamos, no estoy pensando solamente en el asunto de la pandemia y la cuarentena, sino en general, como lo que se ha venido viviendo de unos años para acá, y es el asunto del feminismo, que por supuesto, pues uno como lector evidencia de manera muy clara en la lectura del cuento de la criada y el momento que para mí es más claro en la lectura que tiene que ver con el feminismo es este momento que llega en esta etapa en la que vamos de la lectura. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a lo largo de lo que hemos venido leyendo, que uno siente, obviamente, que Defred está completamente sola, que uno se identifica con ella de alguna manera porque no tiene manera de apoyarse en absolutamente nadie de los otros personajes con los que la están rodeando. Y si se dan cuenta, cuando ella interactúa de alguna manera con cualquier otro de los personajes, siempre se está haciendo la pregunta de si esta manera en la que esta persona me miró significará algo o no. ¿Será que porque Rita me dio un pedazo de comida que no tenía que darme significa alguna otra cosa? Saben, como que ella todo el tiempo está esperando que en ese otro ser humano con el que se encuentra exista todavía algo de humanidad. Y a mí me parece que eso es supremamente impresionante. Y además, yo no sé, aquí es donde va la pregunta, quiero saber si ustedes sintieron esto porque fue lo que yo sentí y es que yo todo el tiempo estaba esperando en la lectura que hubiera algún gesto de humanidad, pero puntualmente de alguna de las mujeres. Entonces yo siempre estaba esperando y sigo esperando que en algún momento Serena Joy se muestre un poco más humana y sea un poco más amable con Defred, o que Cora y Rita, que son las Martas de la casa del comandante, también sean un poco más amables con ellas, que pasa en algunos momentos, pero tal cual está uno preguntándose si tiene sentido, si tiene que ver o no con el hecho de que se encuentren todos en una situación de vulnerabilidad o no. Eh, y estoy todo el tiempo pensando en eso. A lo largo de la lectura yo estoy todo el tiempo pensando en qué momento va a aparecer un gesto de parte de Serena Joy que le va a decir a uno, sí, se van a reivindicar como mujeres y van a poder liberarse de esta vaina, y no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa hasta este momento de la lectura en el que Defred sale a hacer las compras con su compañera de compras, que es Deglen, una de las criadas de otra de las casas, y por fin sucede ese momento tan importante en el que Deglet, se me olvida cuál es la frase que utiliza Deglet para decirle a ella como
venga, estamos juntas en esto y tranquila que no es la única, que no es la única que se siente víctima en esta situación. Entonces creo que esos tres momentos fueron muy importantes en esta parte de la lectura. Por supuesto, son unos puntos, no voy a decir puntos de giro, de pronto el de comandante, mentira, sí, son puntos de giro, tres puntos de giros súper importantes en esta lectura que lo ponen a uno a pensar justamente sobre el funcionamiento de esta sociedad en Gilead, ¿no? Entonces, nada, quisiera escucharlos. Si quieren que hablemos sobre estos momentos, quisiera que, pues no sé si me quieren contar sobre eso, cómo se sintieron en esta parte de la lectura, cómo sintieron la lectura de esos tres momentos. Aquí voy a leerles, Laura escribió un comentario y dice algo que me pareció muy interesante. Es como Defred sentía todos los dolores y sentimientos tan fuertes del parto, ya que eran más fuertes porque no había nada de acondicionamiento, ni asistencia médica, ni anestesia, ni nada. Exacto, es que ese momento del parto es súper sensorial, como que la manera en la que está descrito todo el momento, la manera en la que Margaret Atwood usa el lenguaje ahí, hace que uno tenga la imagen súper presente. Además, yo no sé si ustedes también, por ejemplo, ahorita que les hablaba de las imágenes que se le quedan a uno en la cabeza, me imagino la silla, lo que les he dicho, siempre no he visto la serie, entonces no sé cómo se ve visualmente, pero me imagino la silla en la que se sienta la criada con la señora encima de ella y que es una especie, no sé, o sea, es supremamente agresivo y claro, se pone uno ahí en esa situación. Y fíjate que lo que dices ahí, como que Defred siente todos los dolores y los sentimientos, es un poco también un síntoma de sororidad, ¿no? Es el momento en el que están todas las mujeres juntas compartiendo un mismo momento, compartiendo sus emociones, todo es como una pizquita de sororidad, aunque ellas no sean conscientes de eso y aunque no quieran que suceda. Entonces, ahora sí, si alguno me quiere contar algo sobre esto, y si no, hablemos primero de esto, de la lectura, cómo sintieron esos momentos, y luego pasamos a la parte de los símbolos, ¿les parece? Listo. Lala, hay una mano levantada de David Vargas. Llevaba levantado un buen rato, así que seguramente tendrá otras cosas que querrá decir, pero bueno, David, bienvenido. Te voy a habilitar tu micrófono en este momento. Ya. Muchas gracias. Pues, estos tres momentos que tú mencionas, estaba escribiendo ahorita en el chat, me parece que se destaca mucho el hecho de cómo se contrasta lo íntimo y lo público. A lo que Ujú. estamos acostumbrados que sea público como un juego, pues es algo que es privado, escondido, que a uno le da susto que suceda, y aquello que hace parte del círculo más privado, como es un acto sexual, como es un nacimiento, se hace público. Entonces ahí se refleja un poco la distorsión de esta sociedad. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es el uso del lenguaje y del silencio, que uno espera esos gestos, como tú decías, de humanidad a través del lenguaje. O sea, el acto sexual se vuelve muy pornográfico, Ujú. porque precisamente no tiene palabras, ¿sí? Y a su vez se vuelve obsceno el nacimiento porque tiene muchísimas palabras, entonces no hay un espacio como de contemplación, de aprovechar del todo como ese dolor, esa sensación de recibir a una persona, bueno, todo lo que implica eso, se pierde porque está en el marco de un gran evento y digamos hay otra significación ahí que pues esos dos contrastes me llamaban mucho la atención de esos tres momentos que destacabas. David, muchísimas gracias. Está muy chévere eso que dices, también lo estaba leyendo aquí en el chat. Me gusta mucho ambas miradas sobre lo que está pasando, sobre todo porque, claro, cuando uno habla, cuando uno está haciendo una lectura que tiene que ver con el feminismo y que está ambientada de esta manera como Gilead, pues uno se pregunta sobre el papel de la mujer en esa sociedad. Y por supuesto, pues uno dice, las mujeres aquí, en todo este contexto, están básicamente relegadas al espacio doméstico, que no es exactamente el mismo espacio íntimo. O sea, es diferente decir el espacio doméstico o el espacio íntimo, y siento que, por ejemplo, eh,
lo que tú decías, pues las barreras entre eso aquí tienden a romperse un poquito porque pues Defred hace parte de una casa, no tiene posibilidades de interacción en el espacio público, no tiene por supuesto ninguna posibilidad de palabra, ni voz, ni voto en ese espacio público, pero dentro de su casa tampoco. Ella no hace parte de la intimidad de la casa a la que está asignada. Ella no hace parte de lo que les decía, la intimidad que sucede en la habitación del comandante y de Serena Joy, sino ella es parte de lo doméstico, de cómo funciona el hogar sin que tenga que ver directamente con la interacción humana. Entonces me parece súper interesante eso que dices y también lo del lenguaje del silencio. Yo no había caído en cuenta de eso que dices y me parece muy valioso porque sí, es supremamente evidente y van a verlo más adelante también, el momento de la ceremonia, después de los encuentros íntimos entre Defred y el comandante, pues cambian de cierta manera, porque ya han dejado de ser una cosa que pertenece a lo doméstico, como al deber ser, al funcionamiento de la casa, sino que tienen que ver con la intimidad. Entonces, eso cambia un poco. Y lo del ruido en el momento del parto a mí me parece una cosa horrorosa, como todas las mujeres tenían que gritar y decir cosas y apoyar a la que estaba en el parto y no sé, me parecía una cosa muy fuerte y justamente eso es lo que le hace a uno sentir que ellas están sintiendo todas esas emociones del parto, ¿no? No sé si haya otra mano levantada. Sí, tenemos a Andrés Rojas. Andrés, tienes el micrófono habilitado en este momento. Bienvenido. Muchas gracias. Nada, pues realmente, digamos, hay muchos momentos en los que, digamos, las palabras que escribe Arud llega pues a la emoción. Realmente ella en la introducción, como tú lo decías muy bien anteriormente, ella ahí nos da como muchas claves para poder entender, digamos, todo el relato que nos da pues durante todo el libro. Y algo muy importante tener en cuenta es lo que ella dice, que es que las cosas sencillas, en las cosas sencillas está Dios, pero también el diablo, ¿no? Ujú, Entonces, en ello se refleja mucho, digamos, el simple hecho de los detalles que la creada se da cuenta cuando, por ejemplo, ve o refleja la uña que está bien limada, la curva, por ejemplo, el desprecio por parte de las martas, que como tú decías ahorita, no se sabe si es un gesto como de salud o de desprecio. eh, por ejemplo, el simple hecho de poseer una almohada que diga fe y que esa palabra o esas dos letras signifiquen la posibilidad de leer de algo que les han castrado pues anteriormente, que es la lectura, ¿no? Y ahí ujú, pues se relaciona mucho el hecho también que ella decía al principio, escribir para leer, pero leer para escribir, ¿no? Entonces es como la transmisión del conocimiento, pero que pues, en el cuento se ve reflejado que lógicamente ese conocimiento está castrado, totalmente prohibido para las mujeres, pues porque lógicamente representa un poder. Y eso es lo que quiere precisamente la sociedad, pues, prohibir ese poder que tienen las mujeres. ujú, También, por ejemplo, el hecho de cuando dice tocarse el pelo, o sea, una parte de su propio cuerpo es un lujo. Cuando, por ejemplo, no le gusta verse al espejo, ver como su forma, conocerse un poco o verse reflejada a sí misma, es algo como demasiado estremecedor y realmente, como tú decías, da miedo. Y no solamente pues me ha dado miedo pues con estos últimos capítulos, sino durante todo el relato, porque realmente es una decadencia total de la humanidad. O sea, la privación de los derechos humanos es terrible. O sea, con el simplemente hecho pues de la sexualidad se cohíbe. O sea, entonces ahí, digamos, en un medio de supervivencia, por decirlo así, solamente se muestra. Pero para el tema de placer, entonces ya deja de serlo. Por otro lado, el hecho de comer simple naranja también está cohibido. Entonces, pues nada, realmente es algo supremamente angustiante. La otra parte acerca del feminismo la vi reflejada bastante cuando ella evoca el recuerdo de su madre, ¿no? Y evoca como todo ese relato que ella le decía junto a Nick, creo. Ella les decía, es que ustedes no se dan cuenta del poder como del significado de lo que yo estoy diciendo. Ustedes están acá o tú estás acá, por ejemplo, Nick, cocinando, porque
unas mujeres anteriormente han luchado, porque unas mujeres anteriormente han sido atropelladas, eh, y pues realmente eso al final se pierde. Sí, tienes toda la razón con el asunto ese del feminismo. Hay una parte, yo no sé si ya les había hecho este comentario, tal vez en la sesión anterior, que es un comentario que a mí me parece em, maravilloso, espeluznante e increíble. Y es que en esos flashbacks, en esos recuerdos que tiene de Fred de su vida antes de Gilead, hay un momento en el que ella está teniendo una suerte de conversación con su mamá y aparentemente su mamá era una mujer muy liberada y la tuvo a ella cuando pues ya era una mujer, ya estaba adulta para lo que entonces se creía que podían tener hijos. Y entonces, pues aparentemente la mamá de Defred era una mujer feminista, como activista del feminismo, y Defred en su recuerdo o haciendo memoria dice algo así como, mamá, sí, no sé si estarías feliz con esta situación porque justamente eso era lo que tú querías, ¿no? Que las mujeres estuviéramos en el centro de todo, que girara todo en torno a nosotras, no sé, es algo así más o menos lo que dice. Y a mí me parece impresionante porque es como, claro, las mujeres en Gilead son el centro de todo, pero son el centro de todo como un bien, como un objeto de uso y consumo, y no como lo que habían pensado las feministas hace no sé cuántos años hayan pasado. Entonces eso me parece súper interesante. Eh, a ver, no sé si hay alguna otra mano levantada, yo voy leyendo acá cositas en el chat. Vale, queda solo una, que es Listo. Jaime Durán. ¿Quieres leer algunas cosas del chat y luego le damos la palabra o quieres que le demos la palabra de una vez? Escuchamos a Jaime y yo voy y leo y leemos ahorita las preguntas. Listo. Jaime, tienes el micrófono habilitado. Hola, muy buenas noches. Hola. Bueno, aparte de esos tres momentos que ya nombramos y han opinado, a mí me llamó muchísimo la atención cuando Defred empieza a hablar acerca de su pasado y cuando estaba con Luke y cuando tenía a la hija. Y me llamó muchísimo la atención en el momento en que empieza a fallar la tarjeta del banco. Ella entra como en esa crisis de no saber qué está pasando. Y cuando llega a la casa y habla con Luke y están como en su momento de angustia de no se sabe qué va a pasar, intentemos calmarnos, ella dice que reflexiona y siente que ya no existe el mismo equilibrio que antes y siente, ella dice, el amor se está alejando de mí, ya no nos pertenecemos el uno al otro, por el contrario, yo soy suya. Eso me llamó muchísimo la atención porque es como nosotras mismas al perder nuestra misma independencia, también eso hace que la independencia física, digamos que ella, en el caso del dinero, en el caso de poder tener cosas materiales, también hace que se pierda esa independencia emocional, que ya no le pertenece a ella, sino le va a pertenecer a alguien más, y pues en ese caso a Luke, y ella siente ahí como que algo se rompe, literal, y aparte de ese momento, también en el momento en que ella se encuentra con el comandante después de en la habitación, cuando ella vuelve a su cuarto, y para mí ella tuvo un ataque de pánico terrible, donde se encierra en el closet y empieza a repetir esa oración que está marcada en el closet y que ella la empieza a repetir y empieza como a aferrarse a esa oración que ni ella sabe qué significado tiene, como para intentar darle sentido a lo que está sintiendo y por lo que está pasando. Ella misma tiene que buscar la forma de calmarse y que empieza a hacer ejercicios de respiración que le habían enseñado para el parto, que le funcionan para ella poder calmarse en ese momento y no como perecer entre la desesperación. Ese momento también me sentí súper angustiada con ella y pues fueron como los dos momentos que más me impactaron aparte de esos tres grandes momentos. Sí, a mí también me parece que esos momentos son, la verdad es que yo siento realmente que toda la lectura del cuento de la criada es eh, un asalto emocional constante, siempre está pasando y es una cosa muy curiosa, que es algo que también yo les mencionaba la sesión pasada, y es que en medio de esa calma aparente
que parece ser todo desde la perspectiva de Defred, porque, insisto, a mí me parece que la manera en la que ella narra lo que está viviendo y lo que le está pasando es un poco desde la mirada de estar pasmada, como que no termina uno de sentir que ella se da cuenta lo que está viviendo, pues es una calma que resulta ser muy tensa y está en serio uno todo el tiempo supremamente alterado y pendiente de esas cosas. Y sí, completamente de acuerdo contigo, cuando ella vuelve a la habitación después de ese primer encuentro íntimo con el comandante, pues es un ataque de pánico horroroso y eh, hay una parte justamente por ahí que yo, que yo subrayé y es que ella dice, solo se puede pensar claramente con la ropa puesta. Y a mí eso me hizo pensar mucho porque a mí me parece, le soy sincera, a mí me parece, cuando lo leí, lo que pensé fue como, a mí me parece más bien todo lo contrario, porque cuando yo llego a mi casa, después, no sé, obviamente en estos días no, pero después de estar trabajando, después de estar afuera, no sé qué, llego y me pongo la pijama y para mí despojarme de la ropa que he cargado durante todo el día y poder estar en mi pijama es el momento en el que tengo la cabeza fría para ponerme a pensar. Entonces, ese momento, por ejemplo, me pareció muy curioso como la manera en la que uno puede o no sentir lo que está siendo narrado. Eh, y dijiste otra cosa que me parecía interesante, y creo que se me perdió en lo que estaba pensando, era dijiste sobre la noche, bueno, me acordaré en un ratico seguramente para hacer un comentario más de lo que estabas diciendo. Eh, A ver, Leo, ¿qué dice acá en el chat? Están hablando del parto, si el nacimiento era como un rito acompañado de cantos y comida, es cierto. Y eso lo hace pensar a uno un poco en la intención de Gilead de volver a las tradiciones. Es que no sé, es muy extraño porque es volver a las tradiciones conservadoras de la religión, pero el parto como un lugar común para las mujeres, una celebración o un rito, es una cosa que no tiene que ver con las religiones, sino que tiene que ver, por ejemplo, con las comunidades ancestrales en que las mujeres se reunían en torno a ese momento también. Entonces, no sé, hay como un montón de contextos históricos que uno podría poner acá y relacionarlos de alguna manera desde diferentes miradas. Entonces, eso también es muy interesante. Diana Carolina dice, yo no acabo de entender bien cómo funciona el tema del dinero. Ay, me perdí, porque no lo mencionan sino a través de una ficha o vales. El dinero ya no se usa en Gilead. Eso es una cosa, mira que a mí me pasa una cosa y yo también quiero preguntarles esto a ustedes, si es que a uno no le dan del todo detalles de cómo funciona Gilead, uno no sabe del todo qué es lo que pasa en la cotidianidad de la interacción con el resto del mundo. Sabemos algunas cosas, sí, hay unos vales que aparentemente tienen unas imágenes según las cuales te van a dar un pollo, unas papas, unas naranjas, no sé, estas cosas. Y además también hay otras cosas que tienen que ver con la tecnología. Hay algunas cosas que se llaman como el computeléfono o el compu, otra cosa, todo es como compu, es como relación a lo tecnológico, porque en teoría estamos en el futuro, entonces seguramente hay un desarrollo tecnológico superior. Eh, que no se usa hoy en día y seguramente el dinero pues funciona de esa manera, además que por supuesto pues en una sociedad en la que lo que estaba mencionando, se me olvidó la persona que está, Heini estaba hablando ahorita sobre el momento en el que les quitan las tarjetas del banco a las mujeres, es como por supuesto las mujeres no van a tener derecho a tener dinero y a manejar plata, pues no, o sea, el dinero es poder y las mujeres en esta sociedad de Gilead pues no tienen poder, entonces menos van a tener la posibilidad de tener dinero y pues si son las criadas las que hacen las compras, tenían que inventarse alguna manera para que ellas vayan y hagan las compras. No sabemos, por lo que te digo de que no hay muchos detalles, si los comandantes, en cambio, sí tienen uso de dinero o si definitivamente el dinero se digitalizó del todo como el Bitcoin, no sé. A ver, eh, uno se entera de muy pocas cosas, pero de resto todo se desarrolla dentro de la cabeza de Defred o en la casa. Valeria.
Sí, Valeria, justamente eso era un poco lo que hablábamos en la sesión pasada. No sé si recuerdas que yo les decía que a mí me hacía sentirme muy relacionada con Defred con respecto a este momento que estamos viviendo, ahora sí hablando de la cuarentena y de la pandemia, que es como yo no me entero de lo que está pasando allá afuera, más allá que por la pantalla del televisor y las redes sociales, que a veces pueden ser un arma de doble filo, pero todo lo que está pasando en mi vida en este momento se limita a las cuatro paredes de mi casa, de mi apartamento, del lugar en el que habito y a mi pensamiento. Y por eso es como eh, inevitable que nos sintamos identificados con Defred en este momento que estamos viviendo, y a mí por eso me parecía interesante que este libro nos llevara a pensarnos sobre lo que estamos viviendo ahorita. Laura Redondo dice, me gustó cuando ella percibe que después de crear esa relación con el comandante, él ya no la percibe como algo que está en la casa. Ella dice que ya no es algo vacío, fue un momento en que ella vuelve a sentir que es una persona. Completamente de acuerdo, y ahí es a lo que yo me refería ahorita cuando les estaba hablando de la diferencia entre lo íntimo y lo doméstico. Ella en ese momento, por unos minutos, que no sabe uno cuánto tiempo es que dura este encuentro con el comandante, pero por esos contados minutos, ella deja de ser una parte de la casa, deja de ser del ámbito doméstico para pasar a ser parte del ámbito íntimo, de la privacidad del hombre que manda en esa casa. Entonces, sí, eso es pues súper importante. Bueno, listo. ¿Hay alguna otra manita levantada? No, por el momento, Lala, recuerden todos los que nos están acompañando que para pedir la palabra pueden levantar la mano. Hay un botón que está en la parte de arriba del chat o en la parte de abajo de participantes, depende de cómo lo estén viendo, que es una manito levantada, está junto al botón del megáfono. Si quieren hablar o participar, pueden pedir la palabra haciendo uso de ese botón y nosotros les daremos la palabra en su debido tiempo. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces voy a pasar ahora a lo otro que yo quería que habláramos hoy, y es de los símbolos de la lectura. Hay una cosa que yo siempre me pregunto como lectora, eh, porque por supuesto pues yo soy lectora, soy periodista y no tengo, digamos, como tal estudios en literatura, pero hay una cosa que siempre me pregunto, y es sobre si cuando una persona está escribiendo una novela y pone algún objeto en cierto contexto o alguna, no sé, cosa específica, la carga o no necesariamente de un significado que se pueda ver más allá de lo obvio. A mí me parece que eso es muy interesante, y digamos que siempre pues que leo un libro trato de ver si eso pasa de alguna manera, y me parece a mí, ustedes me corregirán si de pronto a alguno no le parece, está perfecto también, que el cuento de la criada está cargadísimo, cargadísimo de símbolos y objetos que podrían significar otra cosa. Entonces yo tengo una serie de cosas que encontré, de símbolos que me parece interesante ver desde la perspectiva del lector y por supuesto también desde la perspectiva de la escritora. Y les voy a contar un par, y si quieren les abro el micrófono para que ustedes me cuenten si vieron algunos, si hay alguna imagen que les parezca interesante. Entonces yo quiero empezar obviamente por el más obvio de todos los símbolos, que es el nombre. En la sesión pasada al final hablaba con una de nuestras amigas de la Feria del Libro, que se llama Andrea, sobre el nombre de Defre, porque a mí me parece que eso es lo más obvio y como el recurso más inmediato de, de toda la situación que está pasando en este contexto. Entonces ya lo habíamos hablado también un poquito antes, y es que Defre, uno en el libro nunca sabe cuál era su nombre anterior a esta situación. En la serie, aparentemente, según lo que he visto, ella se llama June. Ese era su nombre antes de que Gilead fuera instaurada, pero en Gilead ella es Defred, y Defred significa ser la posesión de Fred, que es el comandante. A mí me pareció muy interesante esta primera, que además esto estaba establecido, por supuesto, al inicio del libro, y yo pues había querido nombrarlo antes, pero pues me pareció más interesante luego cómo juntar los símbolos. Me pareció impresionante porque, les voy a contar, cuando yo leí esta parte sobre el nombre, a mí me pareció muy chocante. Yo dije, como no puede ser que incluso hasta el nombre se los quiten para evidenciar que son la propiedad de alguien. Y luego, pensando en ese asunto, dije como,
pero qué mensa, o sea, eso pasa incluso en el día de hoy. Eso pasa incluso hace 10 años, hace 15 años, cuando las mujeres en este mundo real en el que vivimos se casaban, dejaban de ser Laura Ocampo para pasar a llamarse Laura de tal persona o simplemente eliminaban su apellido y ponían el apellido de su pareja. Y eso es un poco una representación de posesión, de ya no soy yo un individuo, ya no soy yo una mujer independiente, sino paso a ser parte y propiedad de alguien más. Entonces, pues me pareció súper chocante, obviamente el asunto del nombre y del significado del nombre, pero me pareció más chocante aún darme cuenta que es una cosa real, pues como que uno hay simplemente asuntos de la vida cotidiana que vivimos hoy en día, que asumimos como normales, y que luego tienen un subtexto que puede ser entendido, por ejemplo, de esa manera. Pero además, en mi charla con Andrea, me hizo caer en cuenta que la sesión pasada hablamos sobre el origen de Gilead, sobre las bases religiosas en las que está cimentada, que es la historia de Jacob. Y Jacob es un hombre, ya les conté, al que Dios castigó por haberse robado la, bueno, ser el primer hijo, los derechos de ser el primer hijo se los robó a su hermano y por eso Dios lo castiga con el castigo de no poder tener hijos. Sin embargo, después de que Jacob puede tener hijos, después de que Jacob tiene hijos con sus criadas, Dios, un poco para resarcir el castigo, le cambia el nombre de Jacob a Israel y Israel es el padre de las 12 tribus de Israel, que son las que fundamentan absolutamente toda la creencia católica y religiosa de la Biblia. Entonces, eso, por ejemplo, también me pareció impresionante porque no pasa solamente en el caso de Jacob, sino que en la Biblia hay un montón de situaciones. Yo no soy, por supuesto, una conocedora de la Biblia y pido disculpas si cometo algún error con respecto a esto, pero pasa constantemente que Dios una vez logra resarcir los pecados de un hombre o una mujer, le cambia el nombre para que sea un hombre de bien. Y esto pues está pasando con absolutamente todas las criadas que pierden su nombre, el nombre de su vida normal antes de Gilead, y son rebautizadas en una vida santa, en una vida en la que están al servicio de la humanidad. Entonces eso me parece muy poderoso, por ejemplo, con respecto a los símbolos. Otro símbolo que a mí me parece súper interesante y que yo no sé, por ejemplo, si ustedes vieron, a mí me pareció muy evidente porque me gustan mucho las plantas y un símbolo muy evidente para mí del cuento de la criada es la presencia de las flores. Entonces, en el cuento de la criada, por ejemplo, hay flores en absolutamente todos los momentos más importantes. Desde que Defred llega por primera vez a la casa de Serena Joy, hay unos cuadros de unas flores, hay un momento muy importante en el que ella ve un jardín, el jardín de Serena Joy y los jardines de las casas, como que las flores están muy presentes y a mí eso me pareció muy particular y me pareció muy interesante. Y mi pensamiento o mi relación con los símbolos tiene que ver con que pues la flor básicamente es el órgano sexual reproductivo de las plantas y pues tiene absolutamente todo que ver con la historia del cuento de la criada, ¿no? Hay un momento que me pareció fascinante que me gustaría leérselo, siempre les trato de leer algún fragmento, pero este no tengo ni idea de dónde está, en el que ella ve el jardín desde la ventana, tal vez, y hay dos tipos de flores. A mí me parece que ese es el momento en el que las flores toman su momento simbólico. Entonces ella ve dos tipos de flores desde la ventana. Hay unos narcisos, que son unas flores blancas muy bellas, y al lado de los narcisos hay unos tulipanes rojos. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en la narrativa clásica, en lo que han significado los símbolos a lo largo de la literatura y de la tradición oral también, los narcisos son la representación de un señor de la mitología griega que se llamaba, ahora se me olvidó, bueno, Narciso tal vez también, bueno, y que estaba profundamente enamorado de sí mismo, que tenía que ver con el aspecto físico, que tenía que ver con la belleza, con todas esas cosas que tienen que ver solamente con lo físico. Y
Y ese, pues hace referencia básicamente en esa visión que tiene Defred en la ventana, los narcisos están marchitos y se están secando. Y los tulipanes, por el contrario, son rojos y tienen que ver con otro símbolo que también, pues también es uno de los más evidentes y es la ropa. Y los narcisos son rojos como los vestidos de las criadas, los narcisos no, perdón, los tulipanes son rojos como los vestidos de las criadas, porque el rojo es un símbolo de fertilidad, de sensualidad, de sexualidad, y bueno, ahí están los tulipanes como súper presentes, además los narcisos se están secando, entonces uno piensa en Serena Joy, que en el libro es una mujer pues ya bastante grande, de hecho, Defred constantemente dice que ya se le apagó la luz, que no, que se siente como una flor marchita justamente, y al lado de ella, de los narcisos están los tulipanes, entonces, por ejemplo, ese es otro símbolo que a mí me parece muy interesante. Por supuesto está el de la ropa también, definido con los colores, el color del vestido de las criadas, lo que les acabo de decir, pues es rojo, que tiene que ver con la sensualidad y eso. Y hay otro más, otro símbolo del que yo les quisiera hablar, tengo varios, pero quiero que ustedes me cuenten a ver si encontraron algún otro. Pero hay otro símbolo que me parece impresionante y es la noche. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a lo largo de lo que hemos leído, la noche es un momento muy importante. Muy importante, no, la noche es un momento que se repite constantemente. O sea, hay otros capítulos que no se repiten, hay la ceremonia creo que se repite 2 veces, bueno, pero la noche está presente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y a mí me parece un símbolo porque básicamente a mí la noche me da cuenta de la cotidianidad, de que están pasando los días y pasan y los días se acaban y parece que no hay un fin, que no, como que todo va a seguir estando de la misma manera y no hay luz al otro lado porque al final siempre vuelve la noche y siempre vuelve la oscuridad, aunque inclusive también, esto es importante decirlo, la noche es también el momento más íntimo de Defred, es el momento en el que ella por fin puede echarse en su cama a dedicarle tiempo a su pensamiento. Entonces, no sé, están como esas dos cosas que tienen que ver con la noche que me parecen importantes. Y ahora sí les voy a leer mi fragmento antes de escucharlos, que tiene que ver con eso, con la noche. Y dice en la página 265, cae la noche o ha caído, porque la noche cae en lugar de levantarse como el amanecer, porque si uno mira al este, hacia el ocaso, ve que la noche no cae, sino que se levanta. La oscuridad se eleva en el cielo desde el horizonte como un sol negro detrás de un manto de nubes, como el humo de un incendio invisible, una línea de fuego justo por debajo del horizonte, una pincelada de fuego o una ciudad en llamas. Tal vez la noche cae porque es pesada, una gruesa cortina echada sobre los ojos, un manto de lana. Me gustaría ver en la oscuridad mejor de lo que veo. Entonces, no sé, a mí como que este fragmento me parece muy bonito, obviamente, y también pues me hace pensar en eso, como en la vida cotidiana que se le volvió a Defred un constante vuelve la noche y pasan y pasan los días y esto sigue siendo exactamente igual. Entonces, ahora sí quisiera escucharlos, si encontraron algún símbolo, si nos quieren compartir alguna cosa que vieron con respecto a esto. La tenemos mano levantada de Julie Camacho. Julie, te voy a habilitar ahora mismo el micrófono. Bienvenida. Espérame. Ah, ya. Ahora sí, bienvenida. Julie, te escuchamos entrecortado. ¿Tú nos oyes bien? ¿Tú oyes, Lala? No, no la escucho. Qué raro. ¿Julie? Que está teniendo problemas con su audio. Bueno, mientras tanto, teníamos otra mano levantada. Espérame, ya te digo. Em, de Andrea. Andrea, te vamos a habilitar el micrófono en este momento. Bienvenida. ¿Andrea? Sí, hola. Bueno, quería hacer un comentario referente a lo que comentabas ahorita
acerca de los significados. Bueno, dos comentarios. El primero es más relacionado a lo de las flores. Yo también cuando estaba haciendo la lectura de la obra vi ese significante ahí presente, pero más que nada lo veo más, no tanto a las flores, sino como a la siembra, a lo que está sembrado, a la semilla. Incluso en unos capítulos de la tía Lidia al principio, ella le dice a las chicas que ellas son como semillas. Y después cuando vemos la relación que tiene Serena con su jardín, con sus flores, incluso en la misma obra nos hace la mención de el jardín de la esposa, o sea, son como si fueran sus flores. Entonces yo los relaciono mucho como con la pertenencia, ¿cierto? Como somos dueños a veces de algo porque lo vemos crecer, porque lo sembramos, porque lo cuidamos, pero el día que queremos simplemente arrancamos la flor y ya, desaparece porque ya nos dio lo que teníamos o ya tuvimos el fruto del árbol que queríamos o ya la semilla no es buena. Entonces como que le damos ese corte y esa finalización porque es nuestro. Entonces siento que eso pasa mucho con las mujeres que son criadas, como que eso es lo que piensan de ellos. Es más, el mismo nombre a veces como que siento como una denotación a eso, ¿cierto? Como sembrado, como criado, a pesar de aquí es de la criada de servicio, de estar ahí, de atender a ellos y de ser la criada por la Biblia, siento también como esa referencia mucho. Y lo otro que de pronto quería también mencionar es que yo veo como que los significados son plurilingües, o sea, no son algo exacto dentro de la obra. De pronto para las mujeres el vestido rojo significa una cosa, pero de pronto las Martas ven ese vestido rojo de otra manera, y de pronto el que cuida lo ve de otro aspecto y las mujeres lo ven de otro aspecto, o sea, no es un significado estable, sino que de pronto también ellas dentro de cada ámbito interno e individual y personal que tienen como que reasignan mucho lo que corresponde a los significados y a veces los cambian también como a su conveniencia. Entonces eso también le da como poder, el poder de decir que a pesar de que tienes el rojo y eres una criada y debes ser cuidada, de pronto yo desde mi posición de esposa no te considero de esa manera. Me encanta eso que dices de la resignificación. Me parece muy interesante. Con respecto a lo que decías de las flores, sí, claro, también el asunto de la siembra y de la tierra está súper presente. Hay un fragmento que también no me acuerdo muy bien en qué parte está, pero un fragmento que me parece también muy bello y es que Defred está hablando de, ella sale a alguna cosa de la casa, está atravesando el jardín y ve gusanos en el piso y dice algo así como hay gusanos, la tierra está húmeda, todo en este lugar es fértil, algo así. Entonces, sí, claro, tiene que ver con eso que tú dices de apropiarse de algo y, por supuesto, pues de la fertilidad, de la reproducción. Y lo que dices de la ropa me encanta, seguramente, o sea, no sé, por ejemplo, pongámonos en el papel lo que decías de Serena Joy, viendo a Defred en su vestido rojo, yo siento que eso podría ser una amenaza completamente también, que lo es, por supuesto, o sea, de alguna manera para Serena, pues Defred es amenaza, una amenaza a su figura, a lo que ella es dentro de esa organización. ¿Hay alguien más? Pues está Camila, Camila Leguízamo. Camila, te voy a habilitar tu micrófono en este momento. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola Camila, sí. Bueno, primero, el apellido que viste ahí primero es Hasta Morir, ese es mi apellido. Leguízamo es mi segundo apellido. Eh, Vale. Quería aportar de algo que inclusive quise hacerlo desde la sesión anterior, y es que, y ahora que Laura hace mención de los símbolos, has tocado el punto al que quería llegar, y es que para mí el libro en sí es un símbolo completo. Desde que yo empecé a leer el libro, no pude evitar asociarlo con las circunstancias de las mujeres en nuestra sociedad. Eh, Estoy actualmente en Estados Unidos, pero soy colombiana, y he vivido la mayor parte de mi vida. Y seguro que bueno, ahora el contexto, la pandemia, todo eso, entonces es inevitable hacer asociaciones. Pero dejando de lado este factor de la pandemia, podemos decir que en realidad el libro es un símbolo en sí porque esta es la realidad de muchas mujeres. Yo pienso que
todas las mujeres, unas en un grado muy severo, otras de pronto en un grado más pequeño, pero en algún momento hemos permitido que alguien nos quite nuestra identidad, hemos permitido que alguien nos lastime, hemos permitido que alguien pase sobre nosotras y en realidad todo lo que yo he leído o desde que empecé a leer este libro no puedo evitar asociarlo con las circunstancias de muchas mujeres donde pueden estar siendo sometidas a un maltrato. Ahora creo que no es desconocido para ustedes que con este asunto del confinamiento las mujeres están siendo aún más maltratadas. Entonces, todo este escenario de mujeres que por ya sea situaciones económicas, no tienen a dónde ir, no tienen a quién acudir, o por entregarse a sus hijos deciden continuar con esta vida de tortura o de martirio al que las someten sus parejas, o a veces hay casos donde viven con la suegra, etcétera, y es increíble cómo vemos como cuando de pronto entre mujeres deberíamos ser mucho más solidarias y hay veces las mujeres entre mujeres somos mucho más crueles, cómo estas personas están siendo sometidas por la cuñada, la suegra, soportando una serie de cosas que en últimas no deberían soportarlas, pero en realidad su dignidad está tan en el suelo que, bueno, la verdad no puedo evitar asociarlo y me parece como doloroso ver cómo este símbolo del libro se puede ajustar a realidades de mujeres actualmente. Gracias. Camila, muchísimas gracias. Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, para mí también el cuento de la criada es un símbolo en sí mismo y siento que, digamos, a mí me pasa una cosa con este tipo de lecturas y es que me da pesar haber llegado tarde a ellas. Es decir, claro, también siento que los libros le llegan a uno cuando le tienen que llegar, pero a mí me habría gustado haber leído el cuento de la criada antes de que hubiera existido todo este boom de la serie, pero sin embargo agradezco que esté en la pantalla y agradezco que haya tenido este boom a partir de la serie porque nos permite justamente eso, identificar e identificarnos en la situación que está viviendo ahí, aunque sea una distopía y aunque sea ficción. Me parece súper importante lo que dices con respecto a las mujeres que están sufriendo en este momento algún tipo de violencia, porque pues están relegadas ahora sí que completamente al espacio doméstico e íntimo de sus casas sin la posibilidad de escaparse en el caso de que sea una circunstancia peligrosa para ellas sin la posibilidad de poder salir de ahí, ¿no? Pues me parece muy interesante eso que dices y sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo con respecto a que pues, el libro es. Y de hecho, fíjate que eh, aunque para Margaret Atwood ella no quisiera que su libro fuera considerado el feminista, a ver, no, si ella no quisiera que su libro fuera considerado feminista, las criadas se volvieron un ícono y un símbolo del feminismo. Y puede ver uno hoy en día muchas manifestaciones feministas allá en la calle el 8 de marzo, en el que el vestido rojo y el sombrerito de las criadas es un símbolo en sí mismo, aunque no tenga absolutamente nada que ver con la reproducción, sino solamente con el hecho de ser mujer, ahí está, y las mujeres hemos adoptado eso como parte de nuestra identificación en la lucha del feminismo. A mí no me gusta decir que Margaret Atwood no le gusta que digan que su libro es feminista, porque yo lo que siento es que ella está reivindicando el papel de absolutamente todas, de todas las mujeres en su libro, porque uno podría decir, por ejemplo, que Serena Joy es horrible y es un ser humano despreciable y no sé, bueno, un montón de cosas, pero para mí el libro es feminista porque incluso siente uno que Serena y las Martas y las tías son víctimas de todo ese contexto que está sucediendo, que incluso Serena eh, pues no se imaginó que esto iba a ser lo que es y que está sufriendo el ser mujer desde otra posición en la sociedad, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que eso es muy interesante y pues por supuesto sí, el libro es un libro
feminista. Sebastián escribe aquí en el chat, un símbolo que me llamó la atención y que se repite cuando Defred habla de sus recuerdos y se vuelve muy directo cuando Moira escapa, que muchas de las acciones simbolizan la libertad que ella misma siente, que no existe. También está con la revista que le regala el comandante, o cuando intenta con mantequilla hidratarse las manos, o también cuando intenta robar algo para la siguiente criada que llegará. Muchos momentos donde se libera, donde la libertad se vuelve ese símbolo escindido en actos y recuerdos. Me encanta, Sebastián, esto porque tiene que ver con uno de los símbolos que yo había sacado. No es puntualmente el símbolo de la libertad, sino es más bien al revés. Para mí el símbolo es Moira. Moira me parece que es un símbolo justamente de la libertad. Y Defred está todo el tiempo pensando en ella. Siempre que está pasándole algo en este contexto, está diciéndose en su cabeza, ¿qué estaría pensando Moira si se da cuenta que estoy haciendo esto? ¿Qué estaría pensando si supiera que tengo esta revista en la mano? Todo el tiempo, Moira es un referente un poco de lo que ella no es, ¿no? Porque insisto en algo que, ay, se nos está acabando el tiempo, no sé cuánto tiempo más, un poquito más. Pero insisto en que Defred en el libro es un personaje que simplemente es testigo, que está narrando cosas, pero ella no es una figura de la revolución, ella no es una figura de la libertad, ella no está buscando, no está persiguiendo esto. Y por eso Moira es más bien ese símbolo dentro del libro, como de lo que yo como Defred debería ser, pero no soy, y de lo que me avergüenzo no ser capaz de ser y qué pensaría mi amiga si me viera en esta situación. Entonces Moira para mí es otro símbolo ahí muy, muy importante. Y más adelante, en lo que vamos a leer para la siguiente sesión, se van a dar cuenta de cosas muy importantes sobre Moira con respecto a esa imagen que Defred tiene de ella. Me encanta, me parece muy chévere tener la posibilidad de hablar con ustedes y de escucharlos. Me encantan las cosas que han visto y que han encontrado en la lectura del libro. Siempre se pueden ver más cosas, por supuesto, cada uno desde su perspectiva y desde su propia experiencia en el mundo puede ver y encontrar cosas diferentes en la lectura de El cuento de la criada, y de eso se trata, justamente de eso se trata el club de lectura, de que podamos alimentarnos con respecto a esas cosas que vemos. Creo que ya acabamos por la sesión de hoy. Quiero recordarles cuál es la lectura para la siguiente semana, es terminar el libro de aquí al final. Y quisiera que siguiéramos pensando en los símbolos. Les voy a decir rápidamente como otros dos símbolos que a mí me parecen importantes. Está una cosa que son los espejos dentro del libro y otra cosa que es el muro, que vi por aquí que alguien lo estaba mencionando y lo pasé por encima, pero en la próxima sesión prometo que hablamos más sobre el muro como esperanza de volver a ver a su esposo. Me encanta y también tiene otras cosas, entonces pensemos en el muro también, en lo que viene más adelante. Moira, los espejos y el muro. Y quiero pedirles que me cuenten en la próxima sesión cómo les parece el final, porque el final de este libro es una de las razones por las que ha recibido ciertas críticas. Y quiero saber si a ustedes les gusta o no les gusta la manera en la que acaba esta historia. Y ya, en serio, muchísimas gracias a todos. Acuérdense también si quieren compartirme cosas que nazcan a partir de estas sesiones y a partir de la lectura del libro, bienvenidas. Síganme escribiendo a través de mis redes sociales, me han escrito en Twitter y en Instagram, árbol de letras, @árbol de letras. Bienvenidos y charlamos más si quieren por ahí otro poquito. Bueno, Lala, muchas gracias por esta sesión. Creo que para todos fue muy especial y tuvimos una conversación maravillosa. Solo me queda recordarles que seguimos con la Filbo en casa. Pueden encontrar la programación en nuestras redes sociales o en la página web www.feriadelibro.com. También si se perdieron de alguna sesión, en la página web de la Filbo están grabadas ya las sesiones anteriores, si las quieren ver y ponerse al día. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Van a recibir el link todos los que se han preinscrito y también vamos a publicar el link en nuestras redes sociales por si quieren invitar a alguien a esta última sesión de El cuento de la criada. Gracias a todos por venir y que tengan una feliz noche. Bueno, a ti muchísimas gracias por todo y por este espacio tan lindo. Con mucho cariño, Lala.
Chao a todos, nos vemos el otro sábado.